arrancamos esta falopeada que nada, no hicimos presentación, nada, y es porque estamos ¿hoy qué es? Hoy es viernes, estamos grabando esto el viernes, estamos a 9 días de las PASO y vamos a arrancar y encarar este programa con esa temática de las elecciones. Después de haber un programa donde hablemos doble sobre lo que significa el efecto dinámico para nosotros, ¿por qué carajo tiene este nombre el podcast? Estamos hablando de un tema sin introducir nada, ni tampoco estamos introduciendo quién carajo somos nosotros dos. Pero bueno, en resumen somos dos amigos que tienen ganas de hablar, de decir boludeces. Y vamos con el tema esencial y central de lo que venimos a hablar. Las PASO. Bueno. Estamos a 9 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los espacios compiten para, en una interna, decidir quién es el candidato que el 22 de octubre va a ser el próximo presidente de la Argentina, en caso de que no haya balotaje, escenario complicado y distópico, porque estamos hablando de tres fuerzas bastante importantes que son Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y La Libertad Avanza. Tienen en cuenta que están, o sea, menos el espacio de La Libertad Avanza, están todos divididos, todos tienen interna. Juntos por el Cambio, hasta la izquierda tiene interna. ¿Viste? Está dividido Miriam Bregman y Castañeira. Y Castañeira, sí, bueno, pero Castañeira no la va a votar nadie. No, obvio, pero eso en realidad favorece a los otros también. Que esté dividido hasta la izquierda, que ponele que en general la izquierda saque 3% de los votos, menos. Objetivamente están todos los frentes divididos, menos La Libertad Avanza, que va como candidato único, que es con Milei, pero bueno, el Frente de Todos va con Massa, que es en realidad el candidato que eligió Cristina, que eligió el kirchnerismo. Entonces, teniendo en cuenta eso... Sí, bueno, pero también está la lista con Grabois. Obvio, está la lista con Grabois, que no hay que tomar como personaje tan secundario a Grabois. No. Porque Grabois, si saca muchos puntos en las PASO, guarda con el efecto que le puede provocar a Massa. Eso, porque si estamos hablando de un Grabois que saca entre 5, 6, 7 u 8 puntos, o sea, si saca 10 sería una locura, estaríamos hablando de un efecto bastante negativo en el porcentaje que sacaría Sergio Massa. Que por las últimas encuestas que están sonando, que son presenciales, a Massa se lo posicionaba entre los 20, siempre está posicionado entre los 25 y 29, 28 puntos. En las últimas encuestas... Pero no está metido Grabois en las encuestas. Está, en alguna está y siempre da entre 2 y 6. 2 y 6 da. Claro. Siempre tirando para abajo, 2, 4%. Voy a tener en cuenta que Grabois es de los grandes candidatos más representante tirado a la izquierda. El único de los grandes. Y sí, ese análisis es excelente porque fíjate que todos los candidatos están planteando un equilibrio fiscal. Claro. Y bueno, y para Argentina eso es algo raro de ver. Y por eso también se asocia todo muy a la derecha, hasta incluso Massa, que para un liberal, para un votante Milei o lo que sea, ni en pedo Massa de derecha. Que en realidad el arco político argentino está tan corrido para la izquierda que el candidato del peronismo, ni siquiera los propios peronistas lo quieren votar. Más allá del contexto político que implica que Massa fue muy crítico de la cámpora, vamos a barrer a los ñoquis de la cámpora, fue muy crítico del espacio Frente de Todos, fue muy crítico de Cristina Kirchner, dijo que si tenía que ir presa, que vaya presa, etc. Y ahora forman el mismo espacio. Entonces hay un rechazo sistémico del ala más dura del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, mejor dicho, hacia Sergio Massa, pero es el candidato que Cristina Fernández de Kirchner terminó eligiendo en realidad. Es el que termina representando, pero al final no... Es que en realidad el verdadero candidato de Cristina era Guado de Pedro. No hay que olvidarnos de Guado, que muchos creen y muchos consideran que cesó ante esta petición, porque viste que supuestamente... que se iba a postular. Que en realidad se postuló, hay un video en Twitter. Sí, subieron un video a Twitter desde la cuenta oficial de Unión por la Patria en la que se postulaba a Guado de Pedro Mansur, que al día y medio se vio inhibida, que en realidad también iba a competir Scioli con Lozada, ¿te acordás? En la interna, que también se vio bajada esta candidatura. ¿Por qué? Porque Massa fue y les dijo, mirá, yo
voy como candidato único o renuncio. Y si Massa renuncia en este país con 120% de inflación interanual y sin acordar con el fondo, se va todo al carajo, básicamente. Entonces, Y pero entonces, ¿en qué quedamos con la... ¿Se postula Grabois? No queda como candidato. pero Grabois lo hizo por sobre el dictamen, la línea de arriba. Además, Grabois no mide mucho. No mide mucho. En cambio, si vos tenías una interna entre Sergio Massa, Daniel Scioli y Guado de Pedro, el kirchnerismo o el Unión por la Patria va a quedar muy segmentada en las PASO. Sí. Y eso lo que iba a significar básicamente era que en la foto de la portada, incluso cualquier candidato del Frente 2 podría haber quedado cuarto o quinto. Claro. Por encima de Bullrich, Larreta o Milei en cualquiera de esos tres, en cualquier orden. Entonces era algo que no les convenía, no era una jugada buena políticamente. Vos decís que entonces Guado, si se hubiese postulado Guado, hubiese medido mucho más que Grabois. Una cuestión también de Obvio, que Guado, sí. Guado está mucho más, o yo lo siento que está mucho más cercano al kirchnerismo que Grabois, que siento que está muy corrido a la extrema izquierda. Sí, sí, sí. Como que siento que Grabois también saca votos de la izquierda también. También. De la izquierda dura. Sí, sí. De hecho, no. Yo creo que el votante de izquierda que tiene los huevos llenos de votar a la izquierda y que entren 1 o 2 diputados siempre y que no tenga representación en el Congreso o que nunca gane el Poder Ejecutivo, la línea, exacto, la línea más blanda de esto es Juan Grabois. Pero bueno, dejando un rato de focalizarnos tanto en los candidatos en sí, me gustaría entrar al importante del dinamismo de estas PASO, porque, bueno, viste vos que siempre en las PASO a lo largo de la historia argentina, siempre la foto de las PASO determina de una forma u otra lo que sucede en las generales. Se puede traccionar, ¿no? Pero termina pasando generalmente eso. Y en estas PASO, es una de las PASO, te diría, más expectantes, por lo menos a nivel público, de la democracia. No sé cuánta concurrencia va a tener de votos, porque viste que en las provincias a lo largo de lo ancho hubo una baja asistencia para ir a votar. Sí, es terrible eso. Y eso, bueno, demuestra el hartazgo que tiene la sociedad, etc. Pero es un punto que no hay que dejar de lado, porque yo no sé si eso se extrapola a nivel nacional. Es decir, yo no sé si esa baja asistencia en las provincias a nivel presidencial se va a dar. Es más, te diría que no. Para mí se va a dar todo lo contrario. Para mí la gente va a ir a votar mucho más que en otras elecciones incluso. Puedo estar equivocado, es un análisis, mero análisis, sin ningún tipo de datos. Yo creo que va a haber muchísima gente que va a ir a votar en estas elecciones presidenciales. Y la verdad que la gente está con mucha bronca por este gobierno y no sé. Eso también es una de las cosas de... Si está realmente... No sé si es tema para recién hablar ahora, pero es verdad que en sí gran parte del voto de Milei tiene voto bronca. Pero por supuesto. Y tiene una gran parte del voto, y es lo que hablábamos hoy con mi viejo, que en una que sale el pelado de Trebuch a preguntar y salen un montón a votar a Milei, qué sé yo, y una vieja, y también había salido un pibe que decía, yo voto a Cristina, pero no se votó la Cristina, y dice, bueno, a Milei. Y en realidad, si lo pensás, tiene lógico, por el sentido de que mucha gente que piensa por ahí que con Cristina estábamos mejor y qué sé yo. Ideológicamente es ilógico. Obviamente. Ideológicamente es ilógico, pero coyunturalmente lo es. Porque frente al contexto de la hambruna, o para no decir una palabra tan fuerte, frente al contexto de la etapa tan miserable que está pasando en la Argentina, porque es eso, la gente encuentra un refugio en lo popular, porque Milei es populista. Y este verso de que el populismo implica una cuestión ideológica, yo no creo que el populismo sea de derechas o de izquierdas. Yo creo que el populismo es eso, es centrarse en el pueblo, en la gente, en lo que la gente necesita. No sé si en lo que la gente necesita, pero sí tener un discurso, es decir, claro, exacto. Una estrategia de hacer política. Es una estrategia política para llegar a más personas. Y Milei lo logró mediante eso. Porque no es... Porque si nosotros decimos que
el 100% o la mayoría de votantes de Milei votan a Milei porque son liberales, no estoy diciendo la verdad. Evidentemente hay una gran parte de votos que tienen que ver con que Milei es alguien nuevo en la política, es una persona joven, es una persona que nunca estuvo en el Estado. Esto es algo de las primeras veces que suceden en la historia política argentina. Sí, sí. Es un cambio paradigmático también en algún sentido, la asistencia de Milei a la política. Corre muchos debates. Exacto. Demasiados. Exacto. O Y sea, además. es impresionante cómo metió el debate de la dolarización en que era impensado antes. Vamos a corrernos del eje de la dolarización, que es lo último, y vamos a hablar directamente de la baja impositiva, por ejemplo. Los impuestos. O la emisión monetaria. O todas estas cuestiones que antes ni se discutían. Toda esta cuestión del déficit fiscal, por ejemplo. Sí, sí. O el equilibrio fiscal. Antes no era opción eso. ¿Por qué? Porque la sociedad argentina está muy tocada del 2001, de la década de los 90. Entonces, sea o no correcto este diagnóstico, la sociedad argentina se vio lastimada en ese sentido y sea, repito, para no indagar en aspectos ideológicos, sea o no correcto este pensamiento de que la culpa fue por quién o lo que fuera, la gente está traumatizada con esta cuestión de las desregulaciones, bla, bla. Entonces, durante muchos años, en Argentina era mala palabra hablar de esto. Y Milei corrió la discusión totalmente. Es más, corrió tanto la discusión que parece que Milei es de extrema derecha. Cuando en realidad plantea, no sé, cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la derecha. Obviamente en ámbitos sociales, por ejemplo, está en contra del aborto. Sí, sí. No sé, no sé si estaba en contra de la ESI, no me acuerdo. Yo vi a Marra hablando medio como en contra. Marra, en realidad, igual vi está que a favor de la educación sexual, pero decía Sí. no es integral. Sí. No le gusta la palabra integral. Y bueno, y aparte de esto que dijo, que apoyaba la pornografía. Igual forma de yo educación. escuché que es como que se arrepintió de eso. Yo escuché que él desdijo. Y ojalá porque lo mandaron al muere. Con eso. Sí. Yo entendí que él desdijo, por así decirlo, esa afirmación, muy errada. Él, cuando hace énfasis en que no le gusta la palabra integral, hace referencia a que no quiere que esta educación esté acompañada de la famosa ideología de género, Claro. que ellos aborrecen. Sí. Pero bueno, hay Aparte que también ver. hay algunos elementos con el tema de las drogas y qué sé yo, que Exacto. Milei se corrió mucho más a la derecha. Sí. O sea, antes si vos ves un video de Milei y te decía, no, la solución es liberar todas las drogas y qué sé yo, etcétera, te presentaba el libro este de Lisandra Spooner, Los vicios no son delitos, Sí. y da un análisis bastante bueno, bastante teórico, y ahora él dice que, bueno, que es, como justamente habló hace poco, de que la policía está muy metida en eso y que en realidad la policía no lucha contra las drogas y que debería luchar de alguna forma. Entonces es como que ahora avala otro camino, o por ahí avala la guerra contra las drogas, que se viene sosteniendo en Argentina y en otros países. Y plantea en ámbito de seguridad esto que estábamos diciendo de combatir lo que sería no solo el narcotráfico, sino una nueva doctrina de seguridad basada en, como él dice, literalmente el que las hace las paga. Intuyo que refiriéndose al principio de las ventanas rotas de Rudolf Giuliani en Estados Unidos del siglo pasado. Bueno, y pasando al tema de qué chances tiene cada candidato de cara a las PASO, y también tocando un poco cómo determina lo que pasa en las PASO. 20 de octubre. Claro, cómo lleva a las generales. Porque hay un montón de cuestiones ahí. ¿Qué le conviene a Milei? Bueno, lo más ¿qué pasa con las expectante. internas? Exacto. Lo más expectante, estamos de acuerdo, es qué va a pasar con Milei en las elecciones y qué va a pasar con la interna de la oposición de Juntos por el Cambio, qué va a pasar con Bullrich y Larreta. Esos son los escenarios en los que los argentinos están más expectantes ahora mismo. Y tiene que ver, bueno, con esto del escenario de tercios que planteó una vez Cristina en el programa este de C5N. Entonces, hay que ver, porque objetivamente hablando, la interna más competitiva hoy, de las internas en las PASO, es la de Juntos por el Cambio, es la de Bullrich y Larreta. No sabés quién va a ganar. Hay muchas encuestas en las que Bullrich estaba arriba, otras en las que Larreta estaba arriba. No tengo idea. Yo la verdad qué es lo que va a suceder ahí. Sí sabemos que en función de quién gane cada interna,
se podría determinar un resultado distinto de cara a las elecciones generales. Sí, totalmente. Estamos de acuerdo que si gana Larreta las PASO, no todos los votos de Bullrich van a ir a parar para él. Como si fuese al revés, tal vez sí. El votante de Larreta, en caso de que Larreta pierda la interna, iría hacia el votante, hacia Bullrich. Sí, totalmente. O hacia Aunque Massa. el tema es que si ganara Bullrich, a mí me pareció un poco raro porque quedarían dos candidatos enfrentados que son Milei y Bullrich, que están Y corridos. Sí, obviamente, y Massa. Pero digo que están Bullrich y Milei corridos en la misma dirección, en el espectro político. O sea, están como más tirados a la derecha. Y en cambio con Larreta enfrentado a Milei, Larreta está más corrido al centro. Y tendría un poco más de sentido eso. Pero bueno. Estamos de A no acuerdo. ser que la sociedad en general esté un poco más corrida a la derecha y que queden dos candidatos que estén corridos a la derecha enfrentados, ahí sí puede tener sentido, pero... Estamos de se me hace acuerdo, raro. claro, sí. Estamos de acuerdo que en ese escenario, en el que en octubre queden Bullrich, Milei y Massa, es el peor escenario para Javier Milei. Es el peor. Es el peor escenario para Javier Milei. ¿Por qué? Porque Milei va a quedar como tercera fuerza en las PASO. Es decir, en el número, en la pantalla va a aparecer tercera fuerza, la libertad avanza. Entonces, eso, si es que pasa eso, no me voy a remitir a dar hechos porque sí, pero si es lo que viene diciendo las encuestas y Milei como partido político queda tercero, lo que va a suceder es que en las generales, si es que Bullrich gana la interna de Juntos por el Cambio, es que ¿qué va a pasar cuando la gente cuando el votante en estas elecciones tenga que decidir entre qué espectro político de derecha tiene que ganar? ¿Lo va a hacer por la ideología, por las ideas, por el fanatismo o por la conveniencia? Porque en realidad, si Bullrich es la que más base electoral tiene en las primarias, la gente va a decir, no, si voto a Milei, se le van los votos a Bullrich, vuelve a ganar Massa. Porque Massa va a mantener su espectro político. Si Massa saca 25, 26, 27 puntos, los va a seguir sacando en octubre, gane quien gane, excepto que sea una paso Larreta, un balotaje Larreta Massa, por ejemplo. Claro. En ese sentido sí sería distinto. Yo creo que incluso ahí muchos votantes de Milei o de Bullrich votarían a Larreta. Y otro escenario posible de lo que sería el balotaje y el mejor escenario para Javier Milei sería unas elecciones generales entre Massa, Larreta y Milei. Yo sinceramente creo que Milei se los come crudo ahí a los dos, Sí. porque el grueso de los votantes de Bullrich, lejos de ir con Horacio Rodríguez Larreta, en mi opinión, creo que se van a ir para ese lado, creo que se van a ir para Milei. Hay que ver cómo sale todo. Bueno, y haciendo un poco de lo que es la rosca política, lo que nos gusta, el chismerío, lo que tiene que ver con esta cuestión argentina de no solo las operaciones que hubo masivamente en los últimos meses a muchos candidatos de la oposición, sino todo este chiquilinaje entre periodistas, candidatos, etc. Bueno, estamos viendo una gran operación mediática evidente hacia Javier Milei en los últimos meses. Viste como hace 3 meses más o menos Milei medía, no sé, 28, 27, 25, 26 puntos y de la nada pasó a medir 17, 14, incluso daban algunas encuestas. Y bueno, muchos periodistas, muchos móviles siempre decían, no, Milei se cayó, ya está, las paso, el balotaje va a ser más a Bullrich, a quién elegís, a quién votás, y en todas las, viste que Crónicas hace urnas populares. Claro. Y en las urnas populares la gente va y siempre votaba a Milei, siempre ganaba Milei. En Constitución, en todos los barrios ganaba Javier Milei. Entonces es evidente esas operaciones que se le hicieron al candidato. Como tiene que ver con un montón de cosas a veces de la vida personal que no tienen nada que ver con lo político. Bueno, le sacaron un libro. Por eso, sí. El loco. Justamente. Claro, un montón de cosas que no tienen nada que ver con por ahí su pensamiento político, económico. Y lo que a mí me sorprendió que Grabois haya admitido estas operaciones, que no se haya aprendido de eso. Yo lo vi. O sea, me pareció algo honesto de él. Sí, fue honesto intelectualmente. Claro. Pasa que a él también lo operan. Claro. A Grabois también lo operaron. A Grabois lo operaron. A Milei lo operaron. A Bullrich también lo operaron. A lo último, viste que le hicieron también un scratch en San Luis. Este último tiempo.
estaba en una conferencia de prensa afuera y había como un montón de mujeres gritándole y diciendo no, acá no estás más. ¿No viste que hace poco salió Larreta a la calle y también lo recagaron a puteadas? Sí. Bueno, también es una cuestión de que la política los argentinos están hartos de la política en general. Sí. Pero en algunos casos las operetas mediáticas de periodistas a políticos, solo yo por lo menos vi honestamente, sin tratar de tergiversar nada, lo vi más hacia el lado de Javier Milei. Sí, totalmente. Bueno, viste la compañera esta que tenía Viviana Canosa, que de la nada, Canosa con Milei siempre tuvieron una relación amena, todo en los programas siempre lo invitaba, se llevaban bien, qué sé yo, y de la nada pasó esto, de que un día le mandó un audio: che, Javi, ¿cómo es esto de que estás armando listas con Massa? Oh, es toda una operación, comiendo un sándwich de milanesa. Y Viviana Canosa le sacó un programa instantáneamente en La Nación Más diciendo: Milei vende listas de Massa, acá tengo la prueba, y muestra el audio de Milei. No sé, la verdad la política argentina es muy sucia en todos los sentidos, no hablo en parte a favor de Milei, sino que es algo evidente, es algo evidente la operación mediática hacia él, hacia Grabois, hacia cualquier otra persona, pero bueno, es la Argentina así, básicamente. Sí, totalmente. También culpa del periodismo, que también es un asco, obviamente. La pauta. Y tan concentrado que está el periodismo, están todos los medios reconcentrados y en general son 2 o 3 medios que tienen la palabra. Vamos a decir la verdad, los medios están hablando muy a favor de Juntos por el Cambio, en muchos sentidos. Sí. No solo los medios de la ciudad, sino los medios a nivel nacional. Es como que está esta cuestión, esta bajada de línea en los medios de la ciudad por parte del gobierno de la ciudad, que es Juntos por el Cambio, es el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, por parte provincial y nacional del espacio del Frente de Todos. Entonces, sí, Milei se está comiendo la operación mediática de su vida. Pero bueno, hay que ver si eso influyó en la opinión de la gente o no. Y eso lo vamos a saber el próximo domingo en las PASO. Totalmente. Algo muy importante para analizar es que la provincia de Buenos Aires no desdobla, ya no tiene tiempo para desdoblar. Se confirmó hace unas semanas más, creo, que Kicillof no desdobla. Cuando un gobernador desdobla las elecciones, significa, las hacen en un distinto término, es decir, la boleta presidencial no va pegada a la de gobernador, que es como sucedió, viste que hubo elecciones en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, etc. Sí. Claro, ¿y cómo afecta eso que se hayan hecho las elecciones antes a Milei? Porque han dicho que le hacen mierda en las provincias. Bueno, es que en las provincias Milei no está sacando... Es más, son elecciones desastrosas. Pero esto sucede evidentemente porque el fenómeno es él, no es el partido político en cuestión. Claro. Y además hay que tener en cuenta, para mí, analizando bien desde un punto de vista neutro, los clientelismos que hay en tales provincias. Gildo Infran, en Formosa, un pequeño dictador, sacó el 69 y pico, 70% de los votos. Entonces, si extrapoláramos esa situación, por ejemplo, a lo que son las PASO, el oficialismo debería ganar un 70% de los votos. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que hay que ser mesurados en ese sentido porque hay un efecto muy diferente en el sentimiento del argentino que vota en las primarias a nivel presidencial que el que vota a nivel provincial. Claro. Y teniendo en cuenta que se desdoblaron 21 de 24 distritos, hay que ver qué sucede con la provincia de Buenos Aires, porque como no desdobla, guarda que el efecto de Milei arrastre los votos con Píparo, porque viste que Píparo es la precandidata a gobernadora. Entonces, guarda, porque además Milei puede ganar muchos distritos de la sexta, nosotros estamos en la sexta sección electoral, en los que generalmente siempre gana Juntos por el Cambio. Guarda que el voto ese, que ya no es más de Juntos por el Cambio, ahora es parte de Milei, como también del peronismo, viste que Milei saca entre comillas votos de ambos espacios políticos. Sí. Guarda que esos votos se vayan para ese lado, porque Milei va a arrastrar mucho
que no va a suceder en Cava, porque en Cava viste que está la boleta electrónica. Entonces van a votar por un lado a la boleta presidencial y por otro lado al jefe de gobierno. Entonces ahí sí va a ser distinto, tal vez. Pero hay que tener cuidado porque imagínate si Milei se queda con Buenos Aires. Está gobernando la mitad del padrón electoral más o menos. Entonces es un análisis importante. Como también puede ser que la siga ganando Axel Kicillof y Buenos Aires siga... El tema es que vos decís que Píparo va a sacar votos. Píparo no va a sacar votos por ser ella. Los votos que saque los va a sacar por el rastro de Milei. Sí. El 2% solamente corta boleta. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar de qué plantea cada candidato en relación no solo a lo que promete, sino al cómo. Que hay algunos que en ese sentido hicieron un toque de agua en estos últimos días, refiriéndome a Patricia Bullrich, a Pato. Creo que es una de las cosas más importantes el tema de las propuestas, obviamente. Pero para el votante, por ahí que se interioriza más en qué mierda va a votar y no solo si le cae bien el candidato o las chances que tenga, etcétera, por otros factores que ya hemos hablado. Milei, una de las cosas fuertes que tenía Milei era que era el único que proponía un plan tan extenso y tan detallado de todo lo que iba a hacer, medida por medida, detalle y cuándo las iba a hacer. En ese sentido, Milei, fuera de que no coincidas ideológicamente o que no te parezcan las propuestas, Exacto. tenía una excelencia total en eso. Que puede no gustar, pero él dijo qué va a hacer y cómo lo va a hacer en todos los sentidos. Totalmente. Le dio una respuesta a todo, por más que no te guste. Claro. Y bueno, y tuvimos, como decís vos, hicieron agua muchos candidatos. Pero en sentido es que recién ahora estamos viendo un poco de lo que van a proponer. Bueno, era Larreta que adelantó bastantes propuestas en su página, pero... Sí, Larreta adelantó un par de medidas. Tengo entendido que Milei hizo un vivo en Instagram, refutándolas supuestamente. Pero bueno, ¿qué era más o menos lo que planteaba Horacio Rodríguez Larreta? Yo creo que en general hay un amplio consenso en que hay que hacer un ajuste fiscal. En un ajuste fiscal. Sí. Y por eso también es lo que hablábamos al principio, que se ve como si estuviesen todos corridos a la derecha. Por un tema de que la izquierda o por ahí el sector más duro del kirchnerismo, más progresista por ahí, está en contra del ajuste. Está en contra del ajuste y que en realidad tendríamos que crecer. Exacto. Y no ajustar. Pero bueno, como la mayoría de los candidatos proponen un ajuste fiscal, esto de reducir el gasto público, etc., se ve como si estuviese corrido a la derecha el eje, el debate. Pero bueno, esto también lo instauró Milei, obviamente. Y yo creo que es importante saber que, a diferencia de anteriores años, donde hemos tenido promesas de Juntos por el Cambio, etcétera, de bajar impuestos y de bajar el gasto público, y ahora se está hablando más de del combo, que hace muchos años en la política argentina no se hablaba y siempre eran promesas de candidatos en las que inherentemente el ciudadano confiaba. Claro. Indefectiblemente del cómo. Era, si alguien me dice que va a resolver la pobreza y en sus modales es bueno, lo voto a él. Es como que al político se lo veía de otra forma. Ahora estamos buscando, o la sociedad argentina está buscando técnicos en cómo solucionar los problemas. Claro. Ya no estamos buscando a la persona que dice que dice que lo va a hacer y lo dice de una buena manera. Claro. Estamos buscando gente que solucione cómo, sea abogado, político, lo que fuera, económico, economista, o lo que fuera. Pero yéndonos y centrándonos en Horacio Rodríguez Larreta, bueno, yo vi un poco este video que él dijo y planteaba esta cuestión, bueno, nada, de que sí, que hay que tener un balance en lo que es el déficit fiscal, que hay que eliminarlo, hay que eliminar el déficit fiscal. Quiere incentivar las exportaciones para que ingresen dólares. Bueno, Massa en realidad también dijo algo parecido. Sí. Que quiere incentivar lo que es el comercio para que entre el comercio, las exportaciones al exterior, para que entren dólares a la Argentina. Pero no vi mucho concepto, no vi mucho tecnicismo en la declaración de Larreta, en cómo lo va a hacer. Hay que ver si llega a ganar, cómo lo va a hacer, en qué sentido. Él planteó lo que, bueno, la mayoría de los candidatos está planteando, que hay que ajustar. No importa cómo cada uno tiene un cómo, pero planteó esta cuestión de que hay que ajustar.
Bullrich, por otro lado, se mostró mucho más tajante en este sentido, porque Bullrich plantea una eliminación del cepo instantáneamente apenas ingresa. Sí, totalmente. Algo que por ahí dice sin idea de lo que significa. O bueno, también tiene esto de que necesitamos un préstamo con el FMI, porque si no, si levantas el cepo se va todo al carajo. Pero bueno, y también una de las propuestas que... Quiero remarcar esto. Estamos hablando de que Bullrich plantea salir del cepo blindándose, como dijo. Famosa frase de la Rúa. Blindando el Banco Central con dólares con un préstamo encima, lo dijo. No es que dijo, che, me van a prestar una institución financiera del exterior. No, me va a prestar el Fondo Monetario Internacional guita para yo blindar el Banco Central y liberar el cepo. Y de esta forma van a venir inversiones. Ese es el cómo de Bullrich. También te puede gustar, no, pero dijo cómo. Ella cree que esa es la solución para salir del cepo lo menos violentamente posible. Y bueno, una de las propuestas monetarias que por ahí Bullrich pretende diferenciarse de Milei frente a la dolarización, porque por ahí la dolarización es vista como mucho como una medida extrema y qué sé yo. Porque además no le conviene a Juntos por el Cambio aceptar eso. Aceptar que... No aceptar, sino... si Juntos por el Cambio dice sí hay que dolarizar, es darle entidad a Milei porque él es el que planteó este eje. Totalmente. Sí, totalmente. De hecho, Milei fue el que planteó en la discusión a nivel sociopolítica argentina la cuestión de la dolarización. Hace 2-3 meses se estaba hablando todo el tiempo de la dolarización en todos los medios. Sí. A todos los candidatos se preguntaba acerca de ello, etc. Sí. Y bueno, en eso entra Bullrich para diferenciarse un poco de Milei y propone el bimonetarismo. Y ella propone con esto del bimonetarismo que circulen tanto el dólar como el peso legalmente. Es decir, que yo pueda ir a un kiosco a comprar con dólares o a comprar con pesos. Que sea de curso legal el dólar también. Claro, que sean de curso legal las dos monedas. La cuestión está en eso, cómo funcionaría. Ella dice, si uno se pone a buscar cómo la plantea, es como que mucho no sabe del tema. Exacto, siempre Bullrich en la parte económica es como que hace agua. Sí. Y eso es lo que al votante de Juntos por el Cambio le hace ruido y incluso algunos votantes de Bullrich van para el lado de la reta también. Incluso por eso otros para Milei. Por eso hay que ver cómo van a salir las pasos en ese sentido. ¿Qué porcentaje tiene Bullrich? ¿Cuál tiene la reta? ¿Quién gana la interna? Pero sin irnos de eso, hablando del bimonetarismo, me hace acordar a la ley de Graham. Puede ser que vos la tenés, vos sabés eso. Justamente en este libro de Murray Rothbard, que es un economista que cita a Milei mucho, y es algo que por ahí se puede llamar la atención, que Ramiro Marra dijo el tema este de que el bimonetarismo es lo mismo que la dolarización, porque si vos tenés de curso legal tanto el dólar como el peso, la gente va a elegir el dólar porque es la moneda más fuerte. Y es lo que uno puede llegar a pensar lógicamente. Dice, bueno, si el dólar es la moneda que no tiene inflación... o la moneda que queremos, claro, la usamos. Vamos a usar el dólar. El problema está en que si vos permitís legalmente la circulación del dólar y el peso, básicamente sería lo mismo que ahora, en el sentido de que la ley de Graham lo que te dice es que la moneda más débil, la moneda más devaluada, digamos que en este caso es el peso, es la que desplaza a la moneda más fuerte. Exacto. Porque uno tiende a ver el dólar y lo vemos hoy, por más que el dólar no es una moneda de curso legal, ¿qué cambiaría si fuese legal? No es que uno no va a comprar al kiosco con dólares porque es ilegal. Porque si uno, si quisiese, podría ir al kiosco y tomar $5 y te compro esto. Pero claramente no lo hacen porque en realidad no es una cuestión de si es legal o es ilegal. Es una cuestión de que te conviene sacarte de encima el peso, te conviene usar el peso antes que el dólar para las transacciones más chicas porque es la moneda más débil. En cambio el dólar, como es la fuente de ahorro principal, siempre uno tiende a guardársela. Entonces el bimonetarismo en realidad culminaría en que sería todo igual que ahora. Es un cepo libre, un tipo de cambio en la estratosfera. Y eso, viste que Milei dice que terminaría en una hiperinflación. Intuyo que es por eso, por esta diferencia entre el tipo de cambio. Porque si se libera y se corrige esta brecha cambiaria, todo aumentaría muy de golpe. Y si vos no tenés dólares, claramente el tipo de cambio se va al carajo. Eso sería una inflación infinita. Claro, sí. Y por ahí se dice que el dólar está... O sea, el dólar está bastante barato. Es que en realidad el dólar oficial y encima el blue también en realidad. Porque viste que el gobierno
Cuando hay problemas y cuando surge la hecatombe y el quilombo, larga a vender dólares, a vender los bonos argentinos a 2 mangos. Sí, sí, sí. Entonces vende al oficial, pierde una torta de guita y frena un poquito el contado con liquidación. Pero esa joda le cuesta infernalmente una plata muy importante al Banco Central. Totalmente. Y bueno, si te parece, ahora podemos pasar con las propuestas de Milei, que yo creo que por ahí son las que más interesan o las que más tienen debate, ya sea para el que no le gusta como para el que le gusta. Sí, me parece algo interesante de escuchar. Porque es algo totalmente disruptivo. Totalmente. Y que a la gente que lo vota y la que no lo vota le interesa por esta cuestión de que es un personaje en la política que tiene chances de ganar. Sí, sí, sí. Tiene chances genuinas de Aparte ganar. tiene las propuestas menos difusas en el sentido de él que... Son las más claras. Son las más claras sin hacer un juicio de valor respecto a ellas. Objetivamente son las que más clarificadas están. Claro, totalmente. Bueno, la más famosa, la dolarización. Yo creo que para introducir el tema de la medida de la dolarización cabe aclarar que hay mucha gente que dice ya se intentó en Argentina en los 90, etc. No, nunca hubo un proceso de dolarización. Nunca hubo un proceso de dolarización. Claramente la convertibilidad es algo totalmente distinto al dólar, ya que creo que es lo que explica Milei y también muchos economistas, que de la convertibilidad se puede salir. Se puede volver al peso. Exacto. Porque es una ley. Claro. Vamos a partir de esa base. Bueno, igual la dolarización también. Se va por ley. Se impulsa por vía legal. Exacto. Pero no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Lo que propone Milei es básicamente que todo el sistema... Es que en realidad la dolarización no tiene vuelta atrás porque deberías crear otra moneda. O volver a crear el peso o lo que fuera. Claro. Pero cuando se liquida la base, los pasivos del Banco Central y se cambian por dólares, ya está, los pesos no valen nada. No existen más. Siguiendo con eso, la dolarización consiste en cambiar todos los pesos que están dando vuelta a la economía por dólares. Obviamente se tiene que establecer un tipo de cambio y que fue la primera crítica que le hicieron a Milei fue, pero si dolarizamos con los dólares que tiene el Banco Central hoy, tenés un tipo de cambio, te han dicho, de entre 3.000 a 10.000 pesos. ¿Y qué significa eso? Por eso es cierto si cambiás los dólares que hay en el Banco Central hoy. Exacto. Sí, sí, totalmente. Eso es cierto. Exacto. Pero obviamente yo creo que Milei intelectualmente no pensaría en dolarizar con un tipo de cambio tan alto porque se muere la población, sería un suicidio. Es que en realidad no duraría 10 días en el gobierno. Es que en realidad la dolarización tiene un precio. La dolarización cuesta dólares realizarla para no dolarizar con los dólares que tenés. Vos necesitas más dólares para dolarizar. En serio. Y Milei está planteando, tengo entendido que entre 35.000 y 40.000 millones de dólares. Sí, para que suceda. La dolarización consiste principalmente en una operación de cambiar todos los pesos que están dando vuelta a la economía, todos los pesos que están en mi billetera, que tengo en el banco, etc., por dólares. Obviamente que el objetivo de esto es cambiar a una moneda que sea más estable, como es el dólar, ya que no tiene inflación, etc., o tiene poca inflación. La operación esta se lleva, obviamente Milei dice que para no tener un tipo de cambio muy alto necesitamos tener dólares. Dice él que de una institución financiera va a conseguir los dólares. Son esos 35.000 millones de dólares que se necesitan, que si vos haces la división la puedes hacer en la calculadora, cualquiera la puede hacer. Si vos dividís los 35.000 millones de dólares por los pesos que hay dando vuelta a la economía, que ahora no recuerdo bien el número, no sé si es entre 13 billones y 20 billones, una cosa sería así. La base monetaria. Esa sería la base monetaria, es todo el circulante de pesos que hay en la economía. Si vos dividís eso por 35.000 millones de dólares, te da un tipo de cambio de 500 pesos. Y pico. ¿Qué quiere decir? El mercado. Claro, quiere decir que Milei dolariza el tipo de cambio de mercado. Es decir, claro, lo que vale todo hoy en la economía, básicamente, que es lo que el mercado... Pero lo que significa es, para el que escucha, es que va a tener un llamado de ir al banco y por cada billete de 500 pesos que le entregue le van a dar un dólar. Exacto. Entonces es la misma cuenta que uno hace hoy cuando quiere ver cuánto vale su salario en dólares. Obviamente no es la misma cuenta si le hacen con el dólar oficial, que le va a dar más. Pero como no es el dólar real, el dólar real, el que se ve reflejado, el precio del dólar real que se ve en el mercado es el blue, el paralelo, uno hace la cuenta, hace su salario en pesos dividido por 500 y le da su salario en dólares. Entonces, si vos haces la división de lo que sería el salario, por ejemplo, un salario mínimo está en torno a 100.000, 110 lucas. 112.000 pesos es ahora el salario mínimo.
Que bueno, si lo dividís por 500, te da $224. Yo lo haría por 550, 560, Claro. pero porque hoy el dólar se fue al carajo. Te da $203. Un tipo de cambio de 550. Claro. Es decir, que vos cobrarías, si ganás un sueldo mínimo, $200. Claro. Hay que ver eso después cómo se ajustan los precios. Supongo que serían los mismos precios que están hoy, ajustados a los dólares. Yo leí muchas críticas hacia este plan de dolarización de que la plata esta es un préstamo. Pero tengo entendido que en realidad es como una inversión extranjera en los bonos argentinos. Hoy tengo entendido que los bonos argentinos cotizan 90.000 millones de dólares, pero liquidándolos, regalándolos, un tercio vale en realidad, que son como 30.000. Sí, sí. 30.000, 35.000, que es esto, lo que se necesita. Y además la Reserva del Banco Central tengo entendido que hay 10.000 millones de dólares líquidos. Claro. Sin tener en cuenta las reservas netas, porque las reservas netas son negativas, que es la metodología esta que utiliza el Fondo Monetario Internacional para, mediante metas fiscales y monetarias, determinar cuánta plata debe el país y las reservas que tiene. Porque en realidad las reservas netas negativas es eso, es la plata que tengo restando lo que debo, por así decirlo. Claro. Entonces, reservas que hay en el Banco Central, tengo entendido que son 10.000 millones de dólares. Sí, habría que chequear los datos del Banco Central. O habría que hacer como Bullrich, que quiere ir con una cámara y ver cuánto tiene. Y ver cuánto hay en el Banco Central. A ver los lingotes de oro, a ver los verdes. Pero bueno, más allá de la dolarización, que nos centramos como 5 minutos seguidos, 10 y no llevo la cuenta, en relación a la dolarización de Milei, hay muchas más propuestas en relación a lo que él plantea. Y tienen que ver con el achicamiento de la reforma del Estado, que no es menor, porque en realidad es el corazón de la propuesta, ¿no? Es el corazón de la propuesta, en realidad. Porque si vos no reformás el Estado, ¿de dónde sale toda la plata para hacer todo esto? Claro, sí. Bueno, yo creo que es importante, antes de cerrar el tema de la dolarización, eso que vos habías dicho, de la crítica que se le hacía a la forma en la que Milei quiere conseguir los dólares, si es una deuda o si es una inversión. Y obviamente que ellos coinciden más con las ideas de Milei, que no sea una deuda. Es que sería una contradicción en sí mismo. Y nos conviene, obviamente a nosotros, de hecho, no tener el peso de una deuda así. Exacto, viste que de hecho es casi el mismo monto de la deuda que pidió Macri, claro. 45.000 millones de dólares. Totalmente. Y teniendo en cuenta esto que me decís de que iría en contra del ideal, vos fíjate que Milei firmó en la Cámara de Contribuyentes o la Comisión de Contribuyentes, creo que era, cuando asumió como diputado, no crear ni aumentar nuevos impuestos. Entonces sería una contradicción en sí misma, porque él estaría creando impuestos a futuro. Sí, totalmente. Con una deuda que es parte del Estado Nacional, te la carga a las generaciones futuras. Entonces yo no creo que lo haga de esa manera. Yo realmente creo que va a utilizar esta metodología de inversión. Viste que igualmente hay muchas formas de dolarizar. Hay muchas formas. La que él plantea es de esta manera, pero también está la de Emilio Campo, que tengo entendido que el Estado Nacional rescataría estas ganancias de alguna manera. No me preguntes cuál porque no me puse a fijar técnicamente, pero supuestamente rescataría estas ganancias de lo que sería cuando el bono sube luego de venderlo, por así decirlo. Porque ¿qué pasa? Cuando dolarizás, esto es lo que plantea Milei, el tecnicismo que plantea Milei. Cuando vos dolarizás, cae el riesgo moneda. Al caer el riesgo moneda, cae el riesgo país. Y al caer el riesgo país y se te dilapida, suben y aumentan los bonos. Entonces, claro, si aumentan los bonos y vos ya compraste los bonos muy baratos, ahí sacas una ganancia. Bueno, nada, y yéndonos hacia también lo que tiene que ver con la reforma del Estado. El achicamiento del Estado, la desregulación. Viste que él va a eliminar las transferencias discrecionales de nación a provincia y provincia a municipio. Que ahí es cuando es la caja política más oscura, por así decirlo, desde donde más plata se va, porque es discrecional. No está todo, es literalmente a discreción. Tomá, te doy plata y listo. Claro. Manejate. Supuestamente ahí saca como 4 o 3 puntos del PBI, tengo entendido. Una torta de plata. Un montón de plata. También es importante el tema de la obra pública, que quiere eliminarlo en un sistema como el de la chilena, de iniciativa privada. Que hay que ver bien cómo se desenvuelve eso, porque creo que Chile y no sé cuántos más países tienen ese sistema. Suiza creo que también lo tiene. Claro. Creo que tiene un sistema parecido. Es más, en el sistema este de obra pública va a meter incentivos, él dice a la peruana, o sea que en Perú deben tener un sistema parecido y claro, con way outs a la Suiza.
porque es un sistema de BOT. Claro. Pero bueno, eso. Después, obviamente, que habló de la reforma laboral. Esto de desregular, y bueno, el otro día leí un tweet que criticaba, o no sé si criticaba, pero por ahí detallaba de Diego Giacomini, que le vive dando con un caño a Milei, aunque en algunas ocasiones le ha dado la razón. Últimamente se lo ve más tranqui, por así decirlo. Yo por sé ahí que más tranqui. hace un año y medio, 2, Sí, estaba obviamente. andando como... Y por ahí ya se calmó un poco. O sea, se sabe por ahí, para el que está en el ámbito del liberalismo y qué sé yo, y conoce a Giacomini, que es mucho más radical, y se lo critica mucho a Milei por meterse en la política. Pero bueno, ahora que está mucho más tranqui, por ahí le da a la derecha en algunas cosas y lo critica en muchas otras. Y una de las críticas justamente que hacía era de la reforma laboral de Milei, que yo siempre me pregunté qué carajo significaba reforma laboral hacia adelante para no vulnerar derechos adquiridos. Es justamente lo que dice Milei tal cual. Y justamente significa que a partir de la reforma que se implante, todos los puestos de trabajo que se generen en adelante de esa reforma serían justamente con los cambios aplicados, es decir, Una flexibilización laboral. sacando todas las regulaciones y todos los derechos laborales. Pero todos los puestos que hayan sido generados antes de esa reforma se mantienen con las mismas reglamentaciones, las mismas regulaciones, etc. La de indemnización, Claro. Bueno, que igualmente yo creo que la indemnización va a seguir estando. Y yo Porque creo que es una regulación básica, él no derecho plantea, básico. exacto, él no plantea eliminar todas las leyes laborales, sino flexibilizar el mercado laboral. Claro. Y por una cuestión de sacar las más complejas por ahí, las que más las traban. trabas más rebuscadas, básicamente. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, esto del hecho de dejar que los puestos de trabajo antiguos a la reforma se mantengan con las mismas regulaciones, por ahí también puede implicar un incentivo a que el que ya está insertado en el mercado laboral se mantenga con esas leyes. Se mantenga con ese trabajo, con esas leyes, a no ser que le ofrezcan un mejor trabajo, sin que le importe que le saquen las regulaciones que vaya a sacar Milei. Pero bueno, me parece también una propuesta interesante de Milei. Bueno, interesante, a veces es muy criticada. Hay que ver si la competencia resuelve este problema, básicamente. Claro. Si la competencia nueva entre privados puede resolver esta cuestión laboral, por así decirlo, y el asalariado tiene un mejor trabajo sin leyes que con leyes. Claro. Porque si eso sucede, evidentemente los que ya tienen estas cuestiones se irán para los nuevos puestos de trabajo. Claro, es un hecho que obviamente el que ya tiene un puesto de trabajo, ya tiene todas las comodidades. Evidentemente va a seguir hasta que vea que tenga una mejoría. Claro, porque si no va a seguir. Totalmente. Que bueno, es parecido a lo que él plantea con la asistencia social, porque viste que él no va a eliminar los planes. Claro. Sino que con el crecimiento económico y la desregulación de, como te digo, el mercado laboral y todo, y con la competencia que esto implica, se generarían puestos de trabajo para que la gente deje los planes sociales. Claro. Que en realidad tiene un poco de sentido, pero bueno, hay que ver si es que sin hacer juicios sobre qué pensamos sobre el plan, es algo lógico. Él lo que dice es básicamente que con sus reformas vamos a tener un crecimiento económico que va a hacer que la gente deje los planes sociales y se inserte en el mercado laboral. Hay que ver también si el mercado laboral flexibilizándose y con este crecimiento económico por el achicamiento del Estado y todo eso, dirime en que la gente deje el plan social en lo tangible y en lo práctico. Sí, básicamente eso es lo más importante. Bueno, y también nos queda Massa. Sí. Sí que es un gran... Yo cuando estaba anotando las ideas para este programa, cuando anoté Massa puse un interrogante porque no se sabe bien cuál es la propuesta de Massa. En rasgos generales por ahí plantea un superávit fiscal, o sea, su meta es exportar más de lo que importamos justamente para ingresar dólares. Bueno, Massa, al igual que todos los otros en menor o mayor medida, propone esto del ajuste fiscal para terminar con el déficit fiscal, que es uno de los grandes diablos de los problemas económicos argentinos. El tema es si lo va a hacer, de qué forma, porque en realidad no especifica cómo. Claro. No especifica pero cómo. Él quiere tener un superávit comercial. Claro, es más o menos en lo que se basaba el modelo kirchnerista. El tema es
que escuché a Miriam Bregman que criticaba a todos los que le votaron el presupuesto a Massa el año pasado, creo que fue la votación del presupuesto de este año, y Milei no lo votó por ser deficitario, seguir siendo un presupuesto deficitario, pero la izquierda no lo votó por ser insuficiente el gasto, por tener un ajuste. Sí. Entonces vemos que está ahí en el medio de que no tiene suficiente ajuste para Milei o para los liberales, pero tiene mucho ajuste para la izquierda. Hay una frase excelente que dice: los extremos se tocan. Y en esta cámara se vio eso, básicamente. Con conceptos completamente diferentes de cómo es la realidad. La izquierda votó lo mismo que los libertarios o los liberales en el Congreso. Sí, totalmente. Pero bueno, y hablando de peronismo, hay algo que te quería decir y me había olvidado. ¿Te acordás que hace unos días le hicieron una entrevista de radio a Horacio Rodríguez Larreta? Y le preguntaron qué pensaba de Perón. Le preguntaron, ¿qué pensás de Perón ahí con todas sus contras, con todas sus virtudes? ¿Qué decís Perón? ¿Cómo termina en tu opinión Perón? ¿Bien? ¿Mal? Con todas sus virtudes y todas sus falencias. Y bueno, Horacio Rodríguez Larreta parece ahora un justiciero social, parece un que levanta todas las banderas del peronismo, porque habló del peronismo bastante bien, dijo que sí, que mediante la justicia social y Perón obtuvo muchos derechos, etc. Yo no sé si estas declaraciones le convienen. Yo, ¿sabés qué noto de Horacio Rodríguez Larreta? Que quiere sumar constantemente votos a su partido mediante la inclusión de conceptos. No solo de conceptos, sino de candidatos. Bueno, con Schiaretti, cuando quiso que formara parte de Juntos por el Cambio, que al final fue aparte. Es increíble esta concepción de unión, porque coyunturalmente la política argentina hoy la podés ver dividida en conceptos, tanto sea más menos libertad, más menos Estado, pero también la podés ver desde un concepto como más fuerza o menos fuerza. Y cuando digo más fuerza o menos fuerza, hago referencia al control estatal, menos control estatal, y no solo en lo que tiene que ver con lo económico, sino en lo social. Fíjate cómo se aparece este concepto de no, vamos a ir con todo, vamos a ir con fuerza, más del lado de Bullrich y de Milei, y este lado no, de consenso, de unión y de administración, que tiene que ver con lo de Massa y Larreta. Claro. ¿Entendés? Entonces, fíjate cómo Larreta quiere constantemente unir todo lo que pueda, porque él considera que esa es la mejor forma de gobernar. Esta cuestión del consenso. También es una cuestión de quedar bien con Dios y con el diablo, porque es como esto que decía Macri de que si Perón resucitara, se meterían Juntos por el Cambio. Pero bueno, igual nadie le dio pelota y se tomó a Macri como un antiperonista, o más como un antikirchnerista. Pero bueno. Es que en realidad Juntos por el Cambio tiene tanto peronistas como radicales dentro de su coalición. Sí. Por eso hay tanto conflicto y por eso la interna entre Juntos por el Cambio parece tan distinta. Por eso el votante de Bullrich, si no gana Bullrich, gran parte se iría para el voto de Milei. Es que en realidad yo veo a la política argentina más que una discusión de ideologías o de ideas o de propuestas. Es como si fuese un Boca River, es como que son distintos equipos y tenés de todo en todos. O sea, Larreta yo lo vería perfectamente por ahí en un kirchnerismo, por ahí si se hablando un poco más. A ver, Lustó, el candidato apoyó por Larreta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, que igual fue ministro de Economía para Cristina. Formó parte del kirchnerismo. Sí. Estuvo en la 125, no hay que olvidarnos de todas estas cuestiones. Sí. Pero bueno, es una cuestión de eso de que... Nada, yo veo que en la política no está muy presente el tema de las ideas o lo ideológico por ahí. No, en la política argentina recién ahora se arrancó a discutir lo que tiene que ver con lo ideológico. Claro. Con lo conceptual. Antes se discutía más con cuestiones pasionales, como bien vos decís, parece un Boca River. Con cuestiones de emoción. Sí. Y ahora realmente yo creo que se está corriendo más la discusión para el qué carajo hacemos y cómo lo hacemos. Totalmente. Y es muy importante, y sea la ideología que sea, como te digo, y sea el candidato que sea quien lo plantee, es muy importante eso para la sociedad argentina. Totalmente. Y bueno, también está Juan Grabois, que plantea esta cuestión de la triple T. Tini. De tierra, techo y trabajo. Sí. Creo que tiene un plan también
donde dice cuánto vale hacer todas estas reformas, cuánto le costaría al Estado Nacional poner cada vivienda, etc. Tiene como una sistematización. Sí, tienen las propuestas subidas de YouTube, Sí, o sí. algunos videos así cortos explicando. Ofelia Fernández Pero bueno, creo que va a formar parte de esta... No, creo que- justo yo vi... ¿No apoya la interna? No estábamos escuchando a Novarecio. que- ¿Era Ofelia? Era Ofelia. Estábamos escuchando la nota que le hizo Novarecio a Ofelia de que iba a apoyar a Massa. Mira. Sí, es raro. Al final no sé qué carajo está pasando con Grabois, si se va a postular, si... No, Grabois se va a postular. Sí o sí. Grabois se va a postular sí o sí. Bien. Y como te digo, no es un del caño de la vida que no va a impactar en nada. Guarda con Grabois porque si Grabois saca más porcentaje de lo que dictaminan las encuestas, si hay un votante kirchnerista, porque el votante de Grabois es bien de la cámpora, que es el sector que no se banca a Sergio Massa, y guarda con eso, porque si Grabois saca más puntos de lo que las encuestas dicen que va a sacar, que es un 4, 3%, si llega a sacar un 8%, por ejemplo, Le roba un montón a Massa. le roba Sí, sí. muchísimos puntos a Massa. Y eso Totalmente. lo dejaría como segundo o tercer candidato más votado. Imagínate si Milei queda primero en las PASO, que es lo que él apunta. Si Milei Totalmente. queda primero en las PASO, de cara a las generales eso lo impulsa mucho a él y a Massa lo tira muy para abajo. Porque Claro. estamos hablando de que a nivel de frente, Juntos por el Cambio quedaría primero o segundo, Ujú. Massa quedaría segundo, pero quedaría segundo en la foto. Ese es el problema. Y Milei quedaría primero, entonces guarda con ese empujón. Imagínate También- un balotage Bullrich-Milei. Larreta Milei. No, la reta Milei yo Oposición creo que está versus claro. oposición. O sea, la reta Milei yo creo que ahí tiene mucho, Tiene mucho mucho más más chance favorecido de Milei que Guarda- un Bullrich Milei, obviamente ahí Bullrich está en ventaja. Guarda un Bullrich-Larreta, un Larreta-Milei porque el votante de Massa para mí vota Larreta antes que Milei. Sí, puede ser. Igual guarda con eso porque Milei es increíble cómo quita entre comillas, porque quita votos de todos los espectros políticos. El tipo que duda, o no Vota vota o vota Milei. Sí, Estamos sí. de acuerdo en ese Y hay un análisis. montón, un grueso, un montón de gente que no tiene una ideología, no tiene ideas marcadas y vota a Milei porque es algo nuevo, Porque es algo nuevo. pues un tipo que se sienta en la tele y charla de lo que va a hacer. Un tipo que parece un intelectual increíble. Exacto. Y eso llama mucho la atención. La capacidad que tiene, aparte uno se asombra con... Lo escucha por ahí las charlas que tiene con Fantino, que son donde más se desenvuelve. La capacidad de la memoria que tiene para recordar nombres, Bueno, es autores, docente. citar. Es docente, Milei. Claro, totalmente. Es docente. Pero bueno, yo creo que por eso Milei se ve bastante beneficiado. Y lo que yo iba a decir es que Grabois es como... Yo a veces planteo esto o pienso esto de que Milei es histórico para el mundo, que es uno de los primeros candidatos que llega tan lejos de un partido libertario, de ideología libertaria, es algo histórico. Para la gente de los círculos liberales clásicos, minarquistas, etc., esto es algo histórico porque todas estas propuestas políticas, etcétera, que las saca de Murray Rothbard, que fundó el Partido Libertario en Estados Unidos, pero no le fue muy bien. Es que en ¿Cómo? realidad los partidos libertarios en general en el mundo no son populares. Nunca. Nunca. Siempre son coaliciones Sí, totalmente. donde se unen conservadores, sociales-demócratas, etcétera, en una, como lo es Juntos por el Cambio, por ejemplo. Pero es la primera vez que tiene chance de ganar un Alguien partido. de esta ideología. Exacto. Y el mismo análisis por ahí se puede aplicar a Grabois en el sentido de que si bien Grabois está bien en el kirchnerismo, yo a veces lo siento como bien tirado a la izquierda. En algunos debates, este debate que tiene Está bien muy tirado. Por filosófico. ejemplo, Grabois no quiere pagar el Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, totalmente. Que eso, bueno, entraría a Argentina en un default instantáneamente. Sí. Pero bueno, son ideas que tienen. Que eso está bien concentrado en la izquierda. Pero es como el debate este que tiene Grabois con Milei, bien filosófico, hablando de cosas bien de filosofía política. Y a veces Grabois como que se muestra bien con algunas ideas bastante comunistas, bastante marxistas. Entonces por eso Grabois también es uno, por más que no es muy importante, pero es uno de los más importantes. Milei le tiró flores a Grabois en una entrevista en la que le tiró flores. Le dijo, mira, a vos te puede gustar o no, pero no es un tonto, no Claro. es un boludo. Porque él es honesto intelectualmente con lo que él piensa. Sí, y sí, lo sí. justifica con lo que él considera que está bien Sí, y punto. No te versea.
Sí, Él totalmente. considera que esto es de esta forma y lo dice. Sí, es un tipo que yo veo que me da placer por ahí escucharlo porque a veces sabe de lo que habla y tiene un fundamento teórico a veces. Es que te guste o no, él lo Sí, que sí. yo creo que es parecido al fenómeno este de Milei. Que sea más popular Milei capaz que también tiene que ver con la disidencia de las propuestas que tiene cada uno. Totalmente. Yo creo que algunas propuestas de Grabois pueden llegar a ser más chocantes que algunas de Milei, o estamos en eso de que algunas propuestas de Milei se ven como de extrema derecha y algunas propuestas de Grabois como de extrema izquierda. Bueno, pero volvemos al principio del podcast. Es increíble cómo Milei demuestra que el sector político argentino está tan corrido hacia lo que nosotros llamamos la izquierda, hacia la intervención. Sí. Es increíble cómo todas estas medidas populistas o lo que fuera siempre están del lado de la izquierda. Y Milei aparece como alguien que quiere bajar el gasto público, eliminar impuestos, bajar regulaciones y lo tildan de extrema derecha. Sí. Igual eso, ya se ve, ni siquiera con ver a Milei ya se ve como... además también es la forma con la que él se desenvuelve, él es muy... Sí, obviamente. Pero se ve ya con Massa que lo tildan de derecha Ya con eso ya vemos cómo está corrido el eje político en la Argentina. Exacto. Bueno, viste que Delía en una entrevista radial dice que no, sí, que Massa es un neoliberal, que va a llevar a la Argentina al desastre, etc. Sí. Son estos conceptos, bueno, de la vieja escuela política que quedaron, intuyo por esto mismo que también charlamos al principio del podcast, del traumatismo de lo que fue el 2001 para los argentinos. Totalmente. Pero bueno, nada, en 9 días son las PASO, 9 días de que ustedes lo están viendo. Estamos hoy a 9 días. Claro, exacto. hoy estamos a 9 días. Hoy estamos Y el 7, el día que va a estar subido el programa, a una semana de las PASO. A una semana de las PASO. Pero bueno, nada, en este programa lo que quisimos hacer básicamente era resumir el panorama político electoral actual de cara a las primarias abiertas de este 13 de agosto. Sí, yo creo que va a ser mucho más interesante después de las PASO ver el análisis de lo que Sí, pasa. Olvídate. Ver Yo qué tengo mierda unas pasa. re ganas de ver qué carajo va a pasar el domingo. Totalmente. Ahí ya con lo que Ya vamos a tener una base. en las PASO. Las PASO en realidad va a ser la verdadera encuesta. Va a ser la encuesta a cielo abierto de qué es lo que está pasando y cuánto miden en serio cada candidato. Ahí vamos a poder analizar mejor qué mierda puede pasar en las generales. Con criterio. Sí. Exacto. Así que yo creo que el verdadero análisis se viene ahí. Sí. O sea, vamos a realizar un segundo podcast post-paso para analizar cómo están los candidatos de cara a las generales, pero dándonos una idea, evidentemente, por lo que pasa en este panorama. Muchísimas gracias por vernos, por tomarse el tiempo de ver este video. Pero bueno, nada, es un proyecto que teníamos pensado hace rato. No nos presentamos lo suficientemente correcto y lo formalmente porque no tenemos tiempo. Estamos a full para poder... Llegamos al límite justamente para grabar y subirlo una semana antes de las PASO. Sí, hay muchísimas cosas para corregir. Esto no se ve bien. O sea, hay que poner paneles acústicos para evitar otras cuestiones. Pero bueno, a contrarreloj pudimos subir el capítulo. Yo creo que acá nos veremos para el siguiente análisis, post paso y nada. Si te querés suscribir, hacelo. Si te querés dar like, todas esas donar, hacelo. Y si no, no lo hagas. Y yo creo que si te interesa todas estas cosas de política, de economía, de la sociedad en general. Nos puedes seguir en las redes, que están abajo en la descripción. Efecto Dinámico en todos lados. Puedes seguir en TikTok, en Instagram, en Twitter. Efecto Dinámico, tal cual. En TikTok, en Twitter y en Instagram. Y justamente lo que iba a decir, que si a alguno le interesa todas estas cosas de política y economía, y justamente por eso están acá, pueden dejar por ahí en los comentarios alguna recomendación de algún tema a charlar. Yo creo que esto es lo más importante, lo que tocamos hoy, el tema de las PASO, pues algo de actualidad, lo más atractivo, lo más llamativo. Pero bueno, también a futuro podemos tocar algunos temas más filosóficos, más de la sociedad que lo vamos a hacer, y no solo va a ser político y económico, sino también incluso de cultura general en relación a la música, al cine. Totalmente. Va a ser un podcast de cultura general. Totalmente. Así que bueno, nos vemos el próximo análisis.